¿Por qué el mal sigue respirando si Dios gobierna sobre todo? ¿Por qué el adversario no ha sido eliminado si la soberanía divina no tiene fisuras? Esta no es una pregunta cómoda ni superficial. Nace cuando la injusticia se repite, cuando la oscuridad parece prolongarse más de lo esperado y cuando la fe choca con la realidad visible. No es una duda ligera, es una tensión profunda que atraviesa la historia humana y exige una respuesta que no maquille la verdad. Hay preguntas que no nacen de la curiosidad, sino del peso de la realidad. Preguntas que surgen cuando el mal parece persistir, cuando la injusticia no desaparece y cuando el enemigo sigue respirando. Esta es una de ellas. No es una duda ligera, es una grieta profunda en la mente humana. Si Dios es soberano, ¿por qué el adversario sigue existiendo? Lo que vas a escuchar no busca suavizar la respuesta, sino enfrentarla con claridad, paciencia y verdad. Desde los primeros textos bíblicos hasta las últimas visiones proféticas, la figura de Satanás atraviesa la historia como una sombra persistente. No aparece como un mito decorativo, sino como una realidad incómoda. Jesús mismo afirmó haberlo visto caer del cielo como un relámpago, una imagen breve pero devastadora. No fue un tropiezo lento, fue una caída violenta, definitiva en su posición, pero no en su existencia. Y ahí comienza el conflicto que muchos no logran comprender. La palabra Satanás no es un nombre propio de su origen, es una descripción. Significa adversario, acusador, enemigo. Incluso puede entenderse como uno que cae, no alguien que cayó en el pasado y quedó inmóvil, sino alguien que sigue cayendo. El Apocalipsis habla de un abismo sin fondo, una caída continua, una degradación constante. El mal no se estanca, se profundiza. El orgullo funciona igual. Nunca se queda donde empezó, siempre desciende, siempre corrompe un poco más. La Escritura advierte que el orgullo procede a la destrucción, y esa destrucción no siempre se manifiesta como muerte inmediata. A veces es una erosión silenciosa, relaciones que se rompen, oportunidades que se pierden, carácter que se deforma. David habló de ser redimido de la destrucción mientras aún vivía. El deterioro puede coexistir con la respiración. Por eso la Biblia insiste tanto en la humanidad, no como un adorno moral, sino como un salvavidas. Antes de ser adversario, Satanás fue creación. Antes de ser acusador, fue portador de luz. Isaías y Ezequiel describen a un ser de extraordinaria belleza, sabiduría y posición. No era un ángel menor, era un querubín cercano, diseñado para reflejar gloria, no para competir con ella. Pero algo se gestó en su interior, un deseo que no fue corregido, una ambición que no fue detenida. Quiso ascender por encima de lo que le fue dado. Quiso ocupar un lugar que no le pertenecía. La rebelión no fue solo un acto, fue una elección sostenida. Arrastró consigo a otros seres que compartieron su descontento. El cielo fue escenario de una guerra que desde la perspectiva humana parece épica, pero desde la perspectiva divina nunca estuvo en duda el resultado. Miguel y sus ángeles ejecutaron una expulsión, no una defensa desesperada. El adversario perdió su lugar no porque Dios casi fuera vencido, sino porque nunca tuvo posibilidad real de vencer. Aquí aparece una verdad que incomoda. Dios no tiene rivales. El adversario no es un opuesto equivalente. No existe un equilibrio entre el bien y el mal como fuerzas iguales. El Creador no compite con su creación. La existencia prolongada de Satanás no es señal de debilidad divina, sino de coherencia divina. Y es ahí donde la pregunta se vuelve más profunda. Si Dios podía eliminarlo, ¿por qué no lo hizo? La respuesta no está en una sola línea, sino en la naturaleza misma de Dios. Dios es espíritu y los seres espirituales no mueren como los seres físicos, no se extinguen, se juzgan. La Escritura muestra que algunos ángeles caídos ya están confinados, reservados para juicio. Otros siguen operando dentro de límites establecidos. Nada escapa a ese control. Incluso el adversario necesita permiso para actuar, como se muestra en el libro de Job. Si Satanás sigue existiendo, no es porque Dios haya perdido el control, sino porque el juicio aún no ha sido ejecutado. La justicia divina no es impulsiva, no elimina antes de evaluar, no sentencia antes de exponer. Dios no actúa por reacción, actúa por propósito. El juicio final no es una improvisación, es un evento señalado, preparado, anunciado desde hace siglos.
En medio de esta reflexión, vale la pena hacer una pausa breve. Si este contenido te está ayudando a ver la Biblia desde una perspectiva más profunda y clara, un gesto sencillo como dejar un like o suscribirte apoya a que este mensaje siga llegando a más personas. Es solo un segundo, pero hace una gran diferencia. Sigamos. La omnisciencia de Dios añade otra capa a la respuesta. Dios conoce los motivos, no solo los actos. Conoce el origen de la rebelión, no solo sus consecuencias. Comprende completamente lo que llevó a Satanás a desear lo que deseó. Esto no justifica el mal, pero explica por qué Dios actúa con paciencia. Un juez perfecto no solo ve el crimen, ve toda la historia que lo rodea. El libre albedrío es clave en este escenario. Dios no creó autómatas, creó seres capaces de elegir. Esa capacidad incluye la posibilidad de rechazarlo. El amor genuino no puede existir sin esa opción. Si cada elección incorrecta fuera castigada con destrucción inmediata, la libertad sería una ilusión. La obediencia sería miedo, no amor. Por eso Dios honra incluso las decisiones equivocadas, sin aprobarlas. Permite que las consecuencias se desarrollen, permite que la historia avance, no porque le agrade el mal, sino porque su plan es más grande que la eliminación inmediata del problema. El mal no triunfa por existir un tiempo más, solo triunfaría si escapara el juicio final, y eso no ocurrirá. La vida de Jesús revela otro aspecto esencial. El adversario tuvo un rol, no como protagonista, sino como instrumento involuntario. Tentó a Cristo y fracasó. Participó indirectamente en la traición que llevó a la cruz. Creyó estar destruyendo y terminó cumpliendo el plan de redención. Lo que pretendía como derrota se convirtió en victoria. Nada expone más a la limitación del mal que ser usado para producir el bien supremo. La cruz es la prueba. El momento más oscuro de la historia humana se convirtió en el acto más luminoso, y el adversario quedó desenmascarado, no como un estratega invencible, sino como alguien incapaz de ver el alcance real de los planes de Dios. Los tiempos finales no se entienden sin esta perspectiva. La existencia actual del mal no es permanente, es provisional. Apocalipsis describe un momento definitivo donde el adversario ya no engaña, ya no acusa, ya no cae eternamente, sino que enfrenta el juicio que ha sido postergado, no cancelado. Mientras tanto, la aplicación es personal. El mismo orgullo que inició la caída sigue operando en el corazón humano. La misma tentación de ocupar un lugar que no nos corresponde, la misma resistencia a la autoridad divina. Entender por qué Satanás sigue existiendo no es solo una cuestión teológica, es una advertencia práctica. El mal no siempre es destruido de inmediato, pero siempre termina revelando su vacío. Dios no elimina al adversario aún porque la historia no ha terminado, porque el juicio tiene fecha, porque la libertad sigue en juego, porque incluso en medio de la oscuridad, la luz sigue siendo ofrecida. La paciencia divina no es indiferencia, es misericordia extendida en el tiempo. Al final, la pregunta no es solo por qué Satanás sigue vivo, sino qué hacemos nosotros mientras existe. La Escritura es clara. Resistan, manténganse firmes, caminen con humildad. El adversario cae, pero quien permanece en Dios permanece en pie. Y eso, en última instancia, revela quién realmente gobierna sobre todo. Si este mensaje habló a tu conciencia, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana para mantenerte atento. Comparte este contenido con quienes necesitan discernir los tiempos y recordar que incluso hoy, la obediencia humilde sigue abriendo el camino al milagro.